Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Bueno, ¿qué decir de esta crisis carcelaria, de esta situación tan inestable que también tiene el SNAI con sus directores y, bueno, de los decretos de estado de excepción que no sabemos si es que han servido de algo en realidad para frenar esta violencia? Bienvenido, Fernando, lo escuchamos. No, muchísimas gracias por la invitación. Sí, es una crisis que ya lleva mucho tiempo y que efectivamente es de una inestabilidad crónica en los cuadros directivos, pero yo diría que no solo en el SNAI, sino también en todo el sector de seguridad. En el Ministerio de Defensa han sido en este gobierno 3, en el Ministerio de Gobierno han sido 4, en el Ministerio recién creado del Interior tienen 2. Y claro, en el SNAI, pero ahí yo haría una observación. Si bien son 5 personas, son 6 directores, porque Fausto Cobo estuvo 2 veces. Entonces, Es verdad. La situación es más compleja. ¿Cómo se puede tener una política estable en un lapso de 26 meses con 5 o 6 directores? Que eso nos muestra un promedio de 4 o 5 meses por director. Eso es francamente imposible. Yo creo que esa ha sido un poco la tónica de todo el sector seguridad y el más grave, obviamente, el del sistema carcelario. Ahora, más allá de esta inestabilidad que han tenido el SNAI, sus directores, Fernando, la crisis carcelaria ha sido un tema que ha persistido en gobiernos anteriores, que ha dejado, bueno, masacres muy cruentas, vidas que lamentar, y la verdad es que no parece tener solución porque el Estado parece que no ha tenido en realidad el control hasta ahora de estas cárceles. En 28 meses, es decir, un poco más del gobierno de Guillermo Lasso, se han tenido 14 amotinamientos. ¿Eso qué quiere decir? Un amotinamiento cada 2 meses. El nivel de pérdidas de vidas humanas bordea ya los 500. Es francamente una locura. Y aquí viene una cosa interesante, y es que cuando uno compara con el primer amotinamiento importante que se ha tenido en esta época, que fue en febrero del 2021, ahí se produjo de manera simultánea en 4 cárceles y 3 provincias. Fue un día, el mismo día, lo cual reveló que hay un nivel de organización impresionante, que hay un nivel de planificación importante, que se tiene inteligencia criminal, pero además tecnología muy avanzada en términos de armas y en términos de comunicación. ¿Qué es lo que vimos en este último amotinamiento de la semana antepasada? Ya no fueron 4 cárceles, fueron 13 cárceles. Ya no fueron 3 provincias, fueron 7 provincias. Ya no fue un día, fueron 4 días. ¿Qué nos quiere decir esto? Y esta es una tesis fuerte que yo tengo, es que el sistema carcelario, el sistema público de cárceles en el Ecuador está al margen de la ley, es ilegal. ¿Y por qué esto? Primero, porque el precepto constitucional de la rehabilitación y la reinserción no se cumple. Es cuestión de hoy escucharle a la policía cuando están frente a un sicariato, por ejemplo, que la persona violenta ha estado 15, 16 veces en cárcel. Así es. Y lo más grave es que la víctima también, porque es el conflicto que tienen entre las distintas estructuras criminales. ¿Y eso qué nos muestra? Que no hay rehabilitación, que no hay reinserción. No se cumple el mandato constitucional. Lo segundo, que es más complejo, esto que acabo de decir, comparando febrero del 21 con julio del 23. Que el sistema carcelario es manejado por estas estructuras criminales. ¿Cómo explicarse? ¿Cómo entender que entren armas largas y de todo, no? Exactamente. Y puedan, en el día que ellos quieren, amotinarse en 13 cárceles. Y una cosa adicional. En estos días ha salido una información muy interesante en el Universo que nos muestra que, por ejemplo, en la penitenciaría del Litoral,
Los ingresos por pabellón es de $70,000 por semana. Yo multipliqué por 4 para sacar el ingreso por mes y multipliqué por 12, porque son los 12 pabellones, para sacar todo el monto de la penitenciaría. Y volví a multiplicar por 12, que son los 12 meses. Eso me dio más de $40 millones. ¿Qué quiere decir esto? Es toda una economía que se mueve ahí. Es impresionante, pero lo más grave es que el presupuesto que se maneja dentro de las cárceles es más alto que el presupuesto que tiene establecido el Estado para el manejo de esto. Dentro de la cárcel se vende absolutamente todo. Por ejemplo, un teléfono. Un teléfono puede costar, un celular, puede costar $300 o puede costar $2,500. Pero no queda ahí la cosa. El servicio de ese celular cuesta entre $40 y $60 al mes. Es decir, no solo que le dan acceso al celular físico, sino al servicio también. Y por otro lado, un dato que me espeluznó es que más o menos cada preso en el Ecuador le paga a estas estructuras criminales $240 mensuales. Si ustedes multiplican, son más o menos 31, 32 personas privadas de la libertad, pero pongamos que son 30. Multipliquen 30,000 personas privadas de la libertad por 240. Les da $90 millones. Son cifras de locura, francamente impresionante. Ahora, hablando de una posible solución, Fernando, bueno, el gobierno del presidente Lasso ha tenido al menos 5 intentos fallidos para pacificar las cárceles. Planteó, recordemos, sin éxito este llamado Acuerdo Nacional para afrontar la crisis carcelaria. También se creó esta comisión de diálogo penitenciario que fracasó, que me dijeron, bueno, ellos no quieren dialogar, además de los estados de excepción que ha habido dentro del sistema penitenciario y varias intervenciones en las prisiones en donde, bueno, cada vez que se interviene de parte de la policía, las Fuerzas Armadas, vemos la incautación de armas que siguen entrando, que siguen estando ahí, que sigue moviéndose esa economía, como usted mismo lo menciona. ¿Por qué no hay cómo o por qué no se ha logrado en realidad poner un freno a toda esta crisis penitenciaria? Porque seguimos nosotros clasificando a las personas privadas de la libertad no por los tipos penales, sino por las adscripciones a estos grupos. Esta es una política que empezó en el 2016 con la ministra de Justicia de aquella época, que supongo que por la presión de estos grupos decidió empezar a clasificar a las personas privadas de la libertad con ese criterio, que, bueno, ahora se ve en los resultados que eso tiene, y es francamente muy complicado. Se ha intentado modificar eso. Por ejemplo, el 1 de noviembre se buscó mover a las personas dentro de la misma penitenciaría del litoral y fuera de la penitenciaría del litoral. Y eso lo que produjo fue coches bomba, asaltos a las unidades de policía comunitaria, el asesinato a 4 o 5 policías. Fue una semana de terror que vivimos en el Ecuador por ese intento. ¿Por qué? Porque se ve muy claramente que hay una relación muy estrecha entre el adentro de las cárceles con el afuera de las cárceles. Porque hoy día las cárceles ya no son lo que antes decíamos, las escuelas, universidades del delito, sino que hoy día son fábricas, son oficinas del delito, que tienen una relación muy estrecha con lo que pasa afuera y lo que pasa adentro. Bueno, qué complejo es todo lo que se está viviendo con esta situación carcelaria, amigos. Son las 7:34, conversamos con Fernando Carrión, catedrático universitario. Ahora, viendo de la tarea que tenga el nuevo gobierno, quien sea electo este 20 de agosto, Fernando, ¿usted cree que debería tener alguna política clara respecto a esta situación de las cárceles, de las crisis carcelarias, y cree que podría quizás solucionar en ese poco tiempo que tiene como gobernante? Yo soy poco optimista. Desgraciadamente, los datos, la información que tengo me dice eso. Si nosotros vemos en el corto plazo de este gobierno, que termina sus funciones en el mes de noviembre, es decir, 3 meses, 4 meses que faltaría, sin un director del SNAI todavía, yo no veo que haya un cambio de política. Aquí probablemente lo que va a haber es más de lo mismo. Probablemente eso que quiere decir un nuevo estado de excepción. Pero más allá de eso, no veo nada. ¿Y qué es lo que puede pasar con el próximo gobierno?
yo veo aquí el tema del fenómeno del niño como un problema impresionante. Gran parte de los problemas del sistema carcelario están localizados en la costa, donde el fenómeno del niño va a estar con mucha fuerza. ¿Qué se ha pensado respecto a las cárceles en este periodo? Pues nada. Y no solo eso, ¿qué se ha pensado o qué están planteando los candidatos respecto del fenómeno del niño y la violencia? No he escuchado absolutamente nada. Se habla que podría haber una caída de la economía, incluso más alta de lo que ocurrió con la pandemia. Si esos presagios, esas hipótesis se cumplen, pues el fenómeno de la violencia va a seguir creciendo. ¿Y dónde va a producirse este tipo de violencia? Donde ya tenemos los mayores estándares, que son los lugares de importación de droga, es decir, las provincias de frontera, donde son los lugares de exportación de droga, es decir, las provincias de la costa, donde se está produciendo cocaína, que son muchas provincias de la costa, de las fronteras y algunas de la sierra. Yo creo que hay que exigirles a los candidatos que nos digan qué es lo que van a hacer efectivamente con el fenómeno del niño y la violencia. Y como digo, las cárceles van a tener problemas porque las construcciones son bastante precarias y la infraestructura que vamos a perder no solo es de carreteras, de agua potable, de energía eléctrica, de educación, de salud, etcétera, sino también la infraestructura del sistema carcelario. Es complejo, es grave lo que se está viviendo y el nuevo gobernante sin duda tiene un reto también en este sentido, ¿no? En tratar de alguna manera afrontar esta crisis carcelaria. Fernando, respecto a la situación de violencia que vivimos no solamente adentro de las cárceles, sino afuera, esta es una situación que se extrapola de las cárceles hacia afuera, es decir, se están comandando crímenes, operaciones delictivas desde las cárceles hacia afuera. Sí, bueno, eso ya se tiene muchísima información. Ahí se realiza contratos por gente externa, pero también las propias estructuras criminales han encontrado que es mucho más eficiente pues comandar sus organizaciones desde adentro y poder ir estableciendo sus políticas de violencia. Esta no es una cosa nueva que ha nacido en el Ecuador. Por ejemplo, el primer comando de la capital del Brasil opera de esa manera. El cártel de Sinaloa en Colombia, en Perú, en México exactamente igual. O el caso del clan del Golfo en Colombia es igual. Es decir, son lógicas que están operando porque hay una gran articulación de los grupos locales con los grupos internacionales. En esto yo les llamo a eso la red global del crimen, que generalmente está comandada por un holding. Entonces, el caso, por ejemplo, del cartel de Sinaloa es un holding que opera en 51 países del mundo, uno de esos es el Ecuador, y lo opera indirectamente a través de los grupos locales, para que lleven la droga de un lado a otro, para que traigan insumos, para que brinden seguridad, para que produzcan cocaína, para que exporten, etcétera, etcétera.